Hola, muy buenas noches a usted que nos está escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, la casa de Radio Mórbido desde hace más de 10 años, la casa que incendiamos cada vez que transmitimos y que algunos de ustedes son los bomberos que apagan los fuegos que nosotros iniciamos. Esta noche, como parece, queda claro, se ve y huele a quemado. El tema que trataremos es incendios. Incendios y bomberos es el tema de el radio mórbido de esta noche. Y si usted nos está viendo, lo está haciendo a través de la señal de Mórbido TV en cualquiera de los países de América Latina en el que nos vemos o a través de nuestro video podcast que queda en nuestro canal de YouTube como Mórbido Video. Buenas noches a toda la gente que nos sigue en vivo y buenas noches a el cuerpo de bomberos que esta noche primero encenderá el fuego y después lo irá apagando. Y la capitana bombero de la noche, Bren Moller, estará desde la central revisando que hagamos nosotros todo de la manera correcta y se estará comunicando con nosotros vía radio y vía WhatsApp. Pero el cuerpo, el heroico cuerpo de bomberos que estará presente esta noche, empiezo presentándolo y empiezo con el bombero tropical, porque también en los trópicos hay incendios, se queman las palmeras, los bungalows y los hoteles. Y con ustedes, el bombero tropical de Nico Ruiz. Hey, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hola, comandante supremo. Hola, Rafa, qué bonito que te unas por acá al programa. Y hola a todos, Enrico, Eric, doctore. Pues sí, es un tema interesante y en serio, espero poder compartirles toda mi emoción por la piromanía, porque yo creo que Pablo también va a tener varias historias por ahí. Éramos chicos vándalos y solo por suerte no hemos causado peores incendios de los que vamos a platicar hoy. Usted que nos escucha no lo nota, pero usted que nos ve y que es un asiduo, se podrá dar cuenta de cómo ya no solo Nico Ruiz vive en un mundo tropical por sus camisas, sino ya es la señora de las plantas y cada vez vemos más trópico en su departamento, ¿no? Cuando empezó la pandemia había por ahí una plantita y ahora ya vive en la jungla. Muy bien. Y siguiendo con las presentaciones de esta noche, ese crítico incendiario que no solo prende fuego a la crítica del cine en México, sino le echa gasolina a todos los tweets de todos los demás, el incendiario Eric Ortiz. Hola Pablo, a todos. Nada, pues como siempre, muy contento de estar por acá. Y ya ahí Nico había adelantado más o menos, ¿no? Que ahora tenemos a Rafa Paz, entonces ahorita igual le damos la bienvenida. Yeah, muy bien. Y como tenemos que tener de todo en nuestro heroico cuerpo de bomberos, tenemos a un capitán bombero que además es médico para curar a todo el cuerpo cuando le pasa algo y pues sobre todo para curar las mangueras porque pues se dedica medio a curar mangueras casi todo el tiempo. Y con ustedes el doctor Beltrán. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo les va? ¿Todos preparados? ¿Listos para apagar fuegos? En este compacto grupo de bomberos de Mórbido, creo que todos somos especialistas en apagar incendios. Yeah. Y el niño bombero de esta oficina, el que se la pasa apagando todos los incendios que de pronto yo provoco, Enrico Wood. Y no olvidemos también que a veces provoco algunos míos, pero muchas gracias por la bienvenida, maestro bombero. Quizá aquí vamos a encender la mecha esta noche. Muy bien. Y esta noche con un invitado especial al cuerpo de bomberos, vamos a ver cómo le va con los fuegos. También un incendiario por ahí de la crítica. No es nada inocente, por más que se apellide Paz, que no los confunda. Y por primera vez en Radio Mórbido nos acompaña Rafa Paz. Curiosamente, mis maestros siempre me decían que me debía apellidar Contreras, que era como más adecuado para el asunto. Pero muchas gracias a todos, chicos, por la invitación y pues por la calurosa bienvenida. Yeah, ningún adjetivo mejor que caluroso para el programa de hoy de Radio Mórbido. Y ya que hablamos de incendios, tengamos una definición. Un incendio es una
ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves, hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para que se inicie un fuego, es necesario que se den conjuntamente 3 componentes: combustible, oxígeno y calor o energía de activación, lo que se llama triángulo de fuego. Dicho esto, empecemos con nuestra primera ronda de esta noche, donde hablemos de nuestras impresiones personales, recuerdos de infancia, travesuras o tragedias relacionadas con incendios. Y empecemos con Enrico Wood. Bueno, eso de los incendios, los forestales, sí me llegaron a tocar, sobre todo viviendo ahí en la casita en medio de la nada. Y esos sí son gachos porque son difíciles de controlar, ¿no? Y aparte, precisamente porque estás viviendo en medio de la nada, llamarle a la caballería, ahí a los bomberos, pues se tardan un rato, ¿no? En llegar la brigada y a tratar de apagar eso. Entonces nosotros ya teníamos como nuestras medidas, ¿no? Para apagar los incendios. Sí es difícil, además, la rapidez con la que se extienden y el calor que emite. No es necesario pegarte a las llamas, ¿no? Es la radiación, ¿no? de las llamas es más que suficiente ya para recibir unas buenas quemaduras por ahí. Pero fuera de eso también, en su gustada sección, la vida en los barcos, también teníamos que estar a las vivas con los incendios adentro del barco, porque las instalaciones de repente requerían de cierto mantenimiento y nos daban nuestros cursos, ¿no? Como para ser nuestros propios bomberos en caso de que tampoco llegara la caballería a tiempo. Y había una selección ahí de apagadores, te explicaban, ¿no? Los químicos para este tipo de incendio, es para este y aquello. Entonces, ¿no? Es como mantener la calma en el incendio y escoger el extintor adecuado para el tipo de incendio era una cosa difícil porque no todos los incendios son iguales. Sí, por supuesto, lo hemos visto en la fantasía y en la fábula, pero sucede también en la vida real, como incluso hay incendios que si les arrojas agua, nada más haces que crezcan más, ¿no? Entonces sí hay también toda una ciencia atrás de los incendios. Más adelante en el programa hablaremos de los tipos, distintos tipos y clasificaciones de los incendios. Y vamos ahora con el incendiario de la crítica mexicana, porque además puede ser que nada más dure 1 hora en este programa, porque se tiene que quemar las pestañas y los ojos preparando sus entrevistas y sus clases para sus bomberitos. Eric Ortiz. Creo que ya igual en el programa anterior de Fuego, ¿no? Había dicho que sí le tengo bastante miedo y como respeto a todas esas ondas, igual lo contrario a Nico y a Pablo de la pirotecnia. Afortunadamente no tengo así experiencias cercanas con algún incendio. Tengo unos conocidos, bueno, más o menos lejanos conocidos, sí les pasó una cosa bastante fea apenas el año pasado, les explotó el boiler de su casa y tal cual se incendió y no pudieron salir y quedaron así con quemaduras muy graves en el hospital y demás. Entonces también esa onda de esos incendios que se pueden provocar dentro de tu casa, pues sí les tengo bastante miedo y respeto, ¿no? Así tengan cuidado con esos boilers. Yeah, de hecho, a ver, una cuestión que de pronto es poco conocida es que el gas, tanto el gas natural como el gas de petróleo, derivado de petróleo que utilizamos todos en nuestras casas, es no solo incoloro, sino es inoloro. El olor a gas es una cosa que se le suma. Pemex Gas y Petroquímica Básica gastan millones de pesos en ponerle olorcito al gas para que, pues, cuando haya una fuga, la gente lo detecte, porque el gas por sí mismo es inoloro. Entonces, cuando usted dice huele a gas, sepa que es una fragancia que Pemex Gas y Petroquímica Básica le pone y que tal vez por ahí de pronto Comme des Garçons podría sacar una loción que se llamara Gas LP, ¿no? Y que tuviera este aroma para que oliéramos todos mejor. O Gas el Bienestar, ya podría ser Gas del Bienestar ya podría ser un deal con Avon, ¿no? Para ponerle pues, un olorcito más propio a el nombrecito que lleva. Vamos con nuestro bombero médico, el doctor Beltrán.
Bueno, yo era de esos niños que quemaban las moscas con una lupa, cuando las cazaba, y yo crecí un poco aterrorizado por una historia que contaba mi madre sobre que ellos habían quemado un gallinero durante su infancia, y entonces pues yo era así como muy precavido en ese sentido de cuidar las cosas. La piromanía a mí también creo que se me daba mucho en las etapas más tiernas de la vida. Y bueno, ya conforme me fui dedicando más a las cosas del estudio y todo eso, combustible y comburente, que serían los términos así como que más científicos, pues siempre han sido un motivo de fascinación, y es como un deseo reprimido, así de, cuando escuché por primera vez la historia de Nerón quemando Roma, yo dije, qué chido haber sido el causante de semejante tragedia, pero bueno, sé que eso está mal, no puedo hacerlo, y entonces me reprimo, tengo que confesarlo. Ahora, Beltrán, ¿te ha tocado en alguno de tus momentos, tanto de residente como de médico, recibir en urgencias o en hospital a gente que venga de un incendio? Sí, fíjate que no me ha tocado estar o participar directamente en un incendio, pero sí atender pacientes quemados. Durante el año de internado de pregrado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, que está en el interior de la República, en el estado de Guanajuato, hubo una explosión muy cercana porque ahí está a 1 hora aproximadamente una refinería, la refinería, curiosamente, que también es, ¿no?, de Pemex, y son sitios donde frecuentemente ocurren ese tipo de accidentes y hay incendios. Y entonces, si bien es cierto que Pemex tiene un hospital muy grande ahí y están muy colindantes las ciudades, Salamanca es donde está la refinería, Irapuato está muy cerca y Celaya no está lejos. Cuando sucedió un accidente de esos terribles por ahí del año 97, nos llegaron a nosotros pacientes quemados y entonces recibimos como el curso básico de lo que tienes que hacer con el paciente quemado, desde filtrar al paciente, el triage, decidir qué es lo que le tienes que hacer, y a quirófano hacer un lavado extensivo y calcular la extensión de la quemadura sobre la piel, el porcentaje de quemadura, y en base a eso hacer un cálculo de los sueros y toda la reposición de líquidos que le tienes que dar a esos pacientes. Esa fue la primera vez que tuvimos que atender una emergencia de esas características. Muy bien, pues ya sabe usted que nuestra piel no resiste mucho el calor. Cuídese del fuego. Y vamos para terminar esta primera ronda con Rafa Paz. Pues, a mí me pasa un poco como a Edgar. Creo que de niño era bastante pirómano, como que del lado de la familia de mi madre corre ese gen un poco extraño. Mis primos un día jugando con el árbol de Navidad lo quemaron y se prendieron una palmera que estaba en casa de la abuela, quemaron un colchón. Creo que eso corre la familia, pero luego me pasó como a Enrico y estuve viviendo un tiempo en el bosque ahí en el Ajusco. Entonces, una vez que se empezó a quemar el Citle y sí temí por nuestras vidas, ¿no? Toda la noche se puso naranja el cielo. Entonces es un espectáculo interesante, pero al mismo tiempo sí, como dice Eric, ¿no? Sí temes por tu vida, y creo que desde entonces pues se me quitó un poco ya lo pirómano, porque hace uno conciencia, ¿no? Sobre todo por eso. Muy bien, vamos ahora con nuestro bombero tropical, Nico Ruiz. Sí, a mí me pasaba lo mismo que Rafa. Yo también heredé la piromanía. Mi papá alguna vez casi incendió su casa por la fascinación que tenía a los 6 años de prender cerillos a escondidas abajo de sus sábanas. Y de repente, bueno, cuando él creció también, o sea, cada cosa que hacía, como prendía un fuego para hacer una fogatita o para prender una carne asada o algo así, la prendía con tiner para que explotara chingón, como decía, y de repente por ahí quemó algún registro con abejas, con gasolina compactada. Pues yo veía a él haciendo como cosas con fuego y eso, totalmente irresponsable, el señor, y pues nada, me encantaba. Y me encantaba esa época en donde todavía podías conseguir cantidad de pirotecnia ilegal. Nosotros teníamos ya un marchante que nos traía pirotecnia china de Necaxa, y bueno, teníamos unas bolsas impresionantes de cohetes, y no sé cómo no hicimos una tragedia mayor, pero claro, con el tiempo también uno crece y también le tocan tragedias más cercanas de otro tipo, y también se paranoiquea dejando siempre una ventana abierta para que no se retaque de gas el departamento, y también empieza a tenerle miedo a los árboles de Navidad natural un poquito secos llegando al 6 de enero como riesgo de pirotecnia. En fin, me sigue fascinando el fuego, pero igual que el mar me da un terror absoluto.
Yeah. Pues a ver, a mí el fuego me atrae, me gusta, lo tengo siempre cerca. Enrico les podrá decir como yo a cada rato le digo, vélame, porque tengo candelabros en toda la oficina y generalmente tengo velas prendidas. Me gustan las fogatas, me gustan las chimeneas, ¿no? Me hipnotiza, ¿no? El fuego frente a las chimeneas. Eh, Aprovecho para saludar a Marga, que nos está escuchando y que ella es testigo de que yo sí fui un niño piromaníaco, ¿no? Incendié la casa de mi abuela, un florero de flores secas que ya he contado aquí y se empezó a ir por toda la sala. Jugaba también con fuego y con la caldera de la fábrica de plásticos de mi abuelo y también casi una vez la incendié. Y además de eso, bueno, hay infinidad de ocasiones en las que provoqué incendios chicos, menores y grandes. Y me gusta el fuego, me gusta ver cómo combustiona la madera, me gusta sentir el calor, me gusta ver la luz y me gusta quemar cosas. Tengo que aceptarlo. Mi experiencia más cercana a un incendio o a casi morir en un incendio, pues fue un coche que tuve que pues se incendió espontáneamente y pues yo me quedé ahí viendo un rato y luego me salí y me alejé y vi cómo explotó el coche frente a mí. Y hay varias teorías al respecto. La aseguradora me preguntó si tenía algún enemigo, al que le dije que no. Mi madre en ese entonces me preguntó si pues estaba bien con los narcos, con los que hacía negocios, ¿verdad? Porque yo todavía era un consumidor asiduo. Y le dije, no, pero si los tengo en la nómina, les pago con cheque, no, por ahí no vino tampoco el rollo. Pero bueno, salvé de la vida de ese incendio, y no se quemó por completo la casa. Pero como Radio Mórbido también es un programa musical y estamos hablando de incendios, vamos a escuchar a continuación una versión muy particular de Burning Down the House, porque esta versión es con Tom Jones y The Cardigans, quemando la casa, así como todos nosotros, y en un momento regresamos aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido en llamas, en este incendio nocturno a través de Ibero 90.9 y a través de Mórbido TV. Y hagamos una siguiente ronda donde sigamos hablando de incendios, pero si quieren también hablemos de películas que tengan que ver con incendios. Y empecemos esta ronda con nuestro bombero tropical, Nico Ruiz. Bueno, quería empezar platicando como de estos incendios famosos que son muy problemáticos históricamente y que son muy interesantes, como justo lo que decía Beltrán del incendio, del gran incendio de Roma del año 64, cuando Nerón era emperador. Y es algo como muy interesante, porque entre los incendios está esta cuestión de la diferencia entre los incendios naturales, digamos, los incendios que provocó un volcán, que provocó una sequía y demás, y los incendios provocados por el hombre. Ahorita esas dos cosas se juntan, porque los incendios naturales ya son provocados por el hombre de alguna manera, ¿no? Pero en ese momento quedaba como toda la idea descrita por Séneca de cuando se quemó una 10ª parte de la ciudad de Roma, 132 casas, y que se culpó a Nerón por este asunto. En verdad se culpaba a Nerón por un chisme que se esparció. Digo, las fuentes históricas son diferentes, pero por un chisme que se esparció, que el asunto es que a Nerón le gustaba echar relajo y le gustaba tocar la lira y echarse sus tragos ahí, y al parecer mientras Roma se estaba incendiando, Nerón estaba muy feliz tocando la lira. De ahí pasó a la idea de que tal vez Nerón había incendiado Roma y que había sido como una excusa para perseguir a los cristianos. Pero luego hubo como muchísimos incendios históricos que son bastante interesantes, como el incendio de 1666, creo que fue en septiembre, en Londres, en donde una panadería se quedó como abierto el horno y a la medianoche empezó un incendio que devastó absolutamente Londres. Por algunos cachos de cerámica que se encontraron como junto a la panadería, se supo que en ese incendio llegó a grados de 1250 grados, una cosa totalmente demente y que no podían parar. Y se hizo este fenómeno que es bastante interesante de los tres componentes que decía Pablo de los incendios, y era este fenómeno de cuando el incendio es tan fuerte y las casas están fabricadas de materiales flamables, que de repente el viento sopla y se crea como una nube de brasa, una nube de fuego que arrasa con todo.
Y el último de estos incendios que a mí me parece como muy terrible, provocados por el hombre, sí como premeditadamente, fueron todos los incendios que devastaron Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque es muy interesante. No sé si vieron un documental de Elon Morris sobre Robert McNamara, sobre el secretario de Defensa de Estados Unidos en Vietnam, que fue el asesor que en algún momento, cuando estaban tratando de frenar a los japoneses, al imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, dijeron: sí, ok, las bombas nucleares las estamos desarrollando, por ahí está el núcleo del demonio y tal vez en algún momento podemos sacarlas, pero mientras, ¿qué hacemos? Todas las casas japonesas están construidas de madera y de papel. Tiremos bombas incendiarias. Y las bombas incendiarias de los americanos en Japón mataron a más personas que las bombas nucleares, cosa que poco se comenta y que ahí está hablado muy crudamente por Robert McNamara en el documental de Errol Morris, y que después vamos a platicar en algunas otras películas trágicas sobre la vivencia japonesa de los incendios. Sin duda el destino y el karma, si es que eso existe, les ha devuelto a los norteamericanos esa cuestión de, pues sus casas están hechas todas de madera y todas de papel, porque pues hemos visto en California y hemos visto todos los incendios que han pasado y cómo pues todas sus casas se destruyen, a diferencia de países como México, donde el tabique gris resiste el incendio, lo que no resiste es el rotoplas que está en prácticamente todas las casas. Estos incendios de los que nos habla Nico, hay incendios muy famosos en la historia. Está justo el de Roma, del 64 después de Cristo. Nos habla de Londres, Inglaterra, en 1666, y que mucha gente relacionó el 666 con este incendio y con el fuego, ¿no? Montreal, en Canadá, 1852, un incendio muy famoso en Chicago, en 1871, Boston, 1872, San Francisco en el 1906, tenemos Nueva Escocia, 1917, Minnesota, 1918, Turquía, en Esmirna, en 1922, donde se quemó muchísimo. Ya hablábamos de Kanato, Japón, 1923, Santander, España, 1941, en Texas, ¿no? En unas instalaciones petroleras en 1947, Grecia en el 2007, ese ya es algo que podemos recordar, ¿no? Nosotros, que no es histórico, en Grecia, trágicos incendios. Evidentemente Australia en el 2009, que fue uno de los incendios para la fauna y la flora más trágicos que ha existido. California en el 2018, el Amazonas en Brasil en el 2019 y de nuevo tenemos en el 2020 cuestiones en Australia. Como bien decía Nico, los incendios naturales y los provocados por el hombre ya son prácticamente lo mismo. Y vamos ahora con Enrico Wood. Yo sí me voy allá directo así con las películas, pero quería mencionar así como uno de los incendios más famosos en el cine, que es obviamente el molino en Frankenstein de James Whale, ¿no? Allá en los 30s, que esa es la escena con la que termina la película, es con esta escena de los la gente de la aldea que no ya le va a dar cuello ahí al monstruo de Frankenstein, que se está enfrentando ahí a su padre, y no a su creador, a su inventor, en esta famosa escena del molino, ¿no? Creador contra creación, y pues toda la gente afuera, es esta cosa que ya se quedó indeleble, de que ya se ha vuelto una expresión en el léxico de que la gente va a venir por ti con las antorchas y los picos, ¿no? Que es así como termina la película. Y obviamente después de este incendio, pues queda como en el cliffhanger de que si la criatura o no murió ahí, lo cual nos lleva directamente a la secuela de Bride of Frankenstein, que realmente es como una sola película cortada a la mitad. En aquel entonces las películas no eran tan largas. Frankenstein y Bride of Frankenstein son películas que duran más o menos algo así como 1 hora 10 minutos cada una, y las podrías llegar a unir y formar una sola película, ¿no? Sobre todo porque una termina en donde la otra empieza. Y claro que muchos años después hubieron varias versiones, las de Hammer y todo esto, y todas tenían como esta onda del incendio, tratar de quemar a la criatura. Pero también se me ocurre y creo que es la más reciente por ahí, que no es verdad porque los 90s ya quedaron lejos, que la de Kenneth Branagh también había todas estas ondas con los incendios, pero esto ya era más bien la escena en la que el híbrido de Helena Bonham Carter como la nueva
novia de la criatura, ¿no? Se da cuenta en un reflejo que es una deformación terrible y se inmola, ¿no? Y crea un incendio también ahí en el que devasta toda una mansión austriaca, y pues se carga ahí el convenio familiar, ¿no? Entonces para mí siempre los incendios los relaciono mucho con Frankenstein y sus varias encarnaciones en el cine, ¿no? Pues sin duda la ignorancia y el quemar para ahuyentar o para librarse del mal ha ido acompañada, no solo en la ficción, como lo hemos visto tristemente en todos estos episodios de Lo que callamos los monstruos, donde queman a la pobre criatura, sino lo podemos ver a lo largo de la historia de la Iglesia Católica y sobre todo con la Santa Inquisición y la quema de brujas, que a final de cuentas, pues era, ¿no?, generarle un incendio a una persona y hacer estos autos de fe, donde pues trataban justamente de quemar el mal. Podemos hablar de infinidad, además de películas derivadas de eso, pero a mí una de las que más me gusta es una mexicana, ¿no?, que se llama El Varón del Terror, donde pues por andarlo quemando en su momento, ahí les regresa una criatura además muy particular que ya hubiera querido Cronenberg imaginarla para la mosca, porque el varón del terror es mucho más, ¿no?, creepy y en este sentido con su dedo tentáculo que chupa cerebros, que cualquier cosa que haya hecho Cronenberg en su historia. Y vamos ahora con Rafa Paz. Nada más quería agregar que creo que de los de la Segunda Guerra Mundial le faltó a Nico el incendio del Reichstag, que es el que permite a los nazis afianzarse en el poder y que es como una cortina de humo bastante histórica e importante. Y de las películas, pues creo que a mí en cuanto dicen bomberos, de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza, quizá porque pasaba demasiado tiempo viendo cine mexicano en casa de la abuela, es esta película de Cantinflas, la del bombero atómico, que la primera parte es como pues el peladito de Cantinflas se vuelve bombero casi como por casualidad, y luego se transforma en una secuela del Patrullero 77, con Cantinflas en plan pues muy priista, ¿no? Que creo que le pasó ya en la segunda etapa de su carrera, ya apoyando al gobierno, diciendo que los revoltosos son otros, que hay que echarle ganas y todo eso, pero bueno, por alguna razón siempre se me quedó como grabada algunas de las escenas de esa película, que de repente también es como de Keystone Cops, ¿no? De este grupo cómico británico que hubo en la época silente, y la otra creo que es Backdraft, una película que en español creo que le pusieron Marea de Fuego, que la pasaban seguido en las tardes del 7, y que dirige Ron Howard, y que es una cosa pues muy divertida. Creo que es una película ridícula en todo el sentido de la palabra. Hay de todo, hay un piromaníaco que es una especie como de Hannibal Lecter, hay un asesino que está matando con incendios, hay una pelea de hermanos, hay un thriller como político en la película, pasan muchas cosas, y creo que pues es más allá de lo ridículo que es en realidad Backdraft, también está Robert De Niro, que es el investigador que está buscando al asesino, ¿no? Y pues más allá de todas esas cosas, creo que es una buena demostración de cómo los efectos especiales nos quitaron algo, ¿no? Porque hay algo análogo que no se compara, ¿no? En el tener a los actores arriesgando ahora sí que la vida y entre las llamas o entre el gas y todo esto, que ahora que todo se hace con CGI se ve un poco pues raro, ¿no? Creo que no hay forma de reemplazar esa sensación de ver a alguien arriesgando la vida, y creo que, bueno, quizás es una de las razones por las que ya no tenemos buenas películas de bomberos actualmente, a menos de que ustedes digan lo contrario, muchachos. Muy bien, no, yo lo que diría es que Bomberos es la segunda mitad del programa y que ahorita estamos hablando de incendios, pero a todos les pasa, a todos les pasa. No te preocupes, Beltrán es experto en esto, Eric también hace lo que se le da su gana. Ahorita le intercambio. ¿No? Y habla de películas que no tienen que ver en el tema, pero así somos en este programa de libre pastoreo. Vamos ahora con Eric Ortiz. Yo quería mencionar la onda de que el celuloide, pues se sabe, ¿no? Que es un material bastante flamable, y de ahí que también varios incendios pues bastante famosos han sido en cinetecas, ¿no? Aquí la Cineteca Nacional se llegó a incendiar, y este año, bueno, la Cineteca de Brasil, ¿no? Toda una tragedia, y que también era una onda de que ya lo habían
anunciado, ¿no? Con falta de recursos de parte del gobierno y de tener todo bien cuidado y demás. Y esto me lleva, pues obviamente, a la película que tengo que tocar obligadamente, que es Inglourious Basterds, ¿no? Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, donde tal cual, lo que igual mencionaba un poco Rafa, se liga con los nazis, ¿no? Y es el plan para matar a Hitler y a todos los altos mandos de nazis dentro de un cine, utilizando pues estos carretes de celuloide, ¿no? Prenderles fuego, y que sin duda tiene también esta lectura, ¿no? De que esta fantasía de Tarantino, pues tal cual, literalmente el cine nos salvó de los nazis, ¿no? Yeah, pensé que también ibas a mencionar el lanzallamas. Sí. Que sale, pero pues menciónalo ya una vez para no rayarte tu cuaderno de Tarantino. Sí, ahí ligado también con El Varón del Terror, ¿no? Dos películas que cierran con lanzallamas usados de manera memorable, y bueno, en Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Es un arma que usa el personaje de DiCaprio dentro de una de las películas inventadas, ¿no? Y que al final, pues, es spoiler alert, si no la han visto, digo, ya tiene casi 2 años, más de 2 años, ¿no? Al final, pues, es como despacha en esta misma fantasía histórica, ¿no? Muy a lo Bastardo sin Gloria, en este caso despacha aparte de la familia Manson con un lanzallamas, ¿no? Una secuencia de mis favoritos de todos los tiempos. Yeah. Muy bien, hablábamos de la ignorancia y de cómo la ignorancia quemó a Frankenstein, y de cómo la ignorancia también a través de la religión quemaba a brujas y brujos, pero también ha habido quema de libros a lo largo de la historia, todos los regímenes ideológicos como China, ¿no? Como en Rusia, como en la misma Alemania. O sea, ha habido grandes momentos donde las piras son de libros, y lo que se intenta quemar son las ideas y el conocimiento, pero nunca ha funcionado. Vamos ahora con el doctor Beltrán. Yo quiero mencionar una película de 1974, que es de esas películas sobre desastres naturales que, por cierto, a mi mamá le encantan, que se llamaba Infierno en la Torre, que justamente trataba de, aparentemente habían construido para la época el edificio más alto del mundo, y en esa ocasión estaba el rascacielos en San Francisco. Y entonces, en el roof más alto que pudiera existir, deciden que iban a hacer una fiesta, y bueno, todo se va al carajo porque los sistemas de protección contra incendios no funcionan. Esa película sería posteriormente, en años más recientes, traída de nueva cuenta a la vida en el 2018 por una película de La Roca. La verdad es de que todas estas películas de desastres son sumamente interesantes, y los desastres que tienen que ver con los incendios, pues son sumamente emocionantes, porque pues siempre es la lucha, ¿no? La supervivencia. Y bueno, pues a mí de niño esa película con Steve McQueen me gustaba muchísimo, de 74, imagínense ustedes. Yeah. Pues a ver, justo estamos hablando sobre incendios, y incendios en edificios, por ejemplo. Y los incendios, en los edificios, los fuegos, no procede el término incendios, pueden empezar por causas muy variadas. Fallos en las instalaciones eléctricas o de combustión, como las calderas, escapes de combustible, accidentes en las cocinas, niños jugando con mecheros o fósforos como Pablo y Nico, o accidentes que implican otras fuentes de fuego como velas y cigarros. El fuego puede propagarse rápidamente a otras estructuras, especialmente en aquellas que no cumplen las normas básicas de seguridad, haciendo que por ello pase a etapa de incendio, ya que el incendio es la siguiente etapa del fuego descontrolado ante la ausencia de los sistemas de protección pasiva y activa de los incendios. Y ya que hablamos de incendios y ya que hablamos de cosas, casas, edificios que se queman, vamos a nuestro siguiente segmento musical, y esta es una canción de esas que usted solo escucha en Ibero 90.9 en Radio Mórbido, y solo escuchará una sola vez en su vida, y esto es Bertín y Lalo con la canción El Incendio, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
casas, una niña y su mamá. Toda la gente gritaba, queriéndolas rescatar. Le gritaba José López, también Antonio Guillén. Señora, cierren los tanques, pueden explotar también. Daba tristeza, señores, al ver la niñita arder. El cura de la Sabana y también el sacristán repicaban las campanas pa' que fueran a ayudar, pero todo fue imposible, nada se pudo salvar. Pipas de renacimiento no pudieron apagar. Después fueron los bomberos, ya cuando se iba a acabar. Al fin llegó la Cruz Roja para la niña curar. Les gritaba José López, también Antonio Guillén. Señora, cierren los tanques, pueden explotar también. Daba tristeza, señores, al ver la niñita arder. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9. Y usted que nos está escuchando en estos momentos en vivo, ya sea en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, en su lugar de descanso o donde quiera que esté, le recordamos nuestras vías de contacto. Por todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, pero en especial por Twitter, igual como Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido. Usted nos puede hacer cualquier comentario, sugerencia, petición o contarnos cualquier anécdota relacionada al tema del programa de hoy, a los incendios, y nosotros con mucho gusto le pondremos su like, su retweet y hasta le responderemos con el hashtag Radio Mórbido por Twitter. Esas son nuestras vías de contacto. Estamos hablando de incendios y muy pronto vamos a empezar ya también a hablar de bomberos, porque pues una cosa viene directamente relacionada con la otra. Yo, ya que hablábamos de películas que tenían que ver con incendios y de los distintos tipos de incendios, hay un documental que se llama Fires of Kuwait, Los Fuegos de Kuwait, y que es justamente un documental histórico sobre cómo después de que Saddam Hussein tomó control de Kuwait y los aliados de la OTAN fueron a sacarlo, él, antes de irse, súper hooligan en el asunto, dijo, pues yo antes de irme incendio todo esto, y les prendió fuego a todos los pozos petroleros que había en Kuwait. Una situación que evidentemente no fue fácil de contener. Y este documental trata justo sobre esta fuerza y este intento internacional de cómo bomberos, ingenieros, militares y científicos de todo el mundo se reunieron para tratar de apagar estos pozos, y se tardaron meses en apagarlos, ¿no? Fueron incendios que provocaron evidentemente una contaminación enorme, pero sobre todo un reto, porque la humanidad nunca se había enfrentado a tener que apagar tantos incendios tan complicados, ¿no? Porque eran, venía a través de tubos desde el fondo de la tierra, ¿no? Material combustible que salía a altísima velocidad y que pues no eran fácil de apagar. Fires of Kuwait, un documental, una película muy, muy interesante, ¿no? Que mencionar. Es una película que, si a usted le gusta informarse, no debe de perderse, una película de 1990-92. Y ya que estamos hablando
de incendios, yo quisiera mencionar también una película que podemos mencionar en distintos programas, pero porque lo podríamos mencionar en un programa de dragones, pero se llama Reign of Fire, una película del 2002, donde además sale Matthew McConaughey y Christian Bale, pero lo relevante de esta película es que se supone que encontraron un huevo de dragón en Londres en la actualidad, pero el punto es ver cómo la humanidad entera, la humanidad moderna, sucumbió ante los incendios, cómo estos dragones salieron y quemaron todo, y cómo al quemar todo, pues no solo lo quemaron, ¿no?, nuestros lugares de habitación y nuestras tecnologías, sino nuestros alimentos. Y es una película muy interesante en ese sentido. Sigamos hablando de incendios y empecemos esta ronda pues con lo que quiera hablar, porque pues es de libre pastoreo. Rafa Paz. Lo siento, muchachos, pero bueno, ya de incendios, pues me acuerdo mucho de esta película Firestarter, creo que Pablo la mencionó antes de iniciar el programa, con Drew Barrymore muy, muy pequeña, y George C. Scott haciendo como de Apache, ¿no? Una cosa ahí un poco extraña, pero bueno, que Drew Barrymore tenía la capacidad de crear incendios con la mente, era pyroquinesis, creo que le dicen ahí a ese fenómeno. Y pues el papá, la verdad es que me acuerdo que estaba un poco teto, pero Drew Barrymore creo que lo hacía bastante bien, y la escena final en que decide matar a todo este organismo como el FBI secreto, creo que se llamaba The Shop, ¿no?, que conducía Martin Sheen, pues creo que vale bastante la pena porque salen unas bolas de fuego que parece como de pirotecnia de pueblo cercano a Toluca, y pues eso siempre está bastante bien. Y la otra de incendios que me acuerdo mucho, pues Lords of Chaos, que vimos hace unos años en Mórbido, ¿no?, de cómo se funda Mayhem y estos muchachitos metaleros deciden empezar a quemar iglesias, y bueno, eso desata toda una crisis ahí en su país, y pues creo que para todos los que sean ateos, siempre quemar una iglesia es bonito, creo yo, ¿no? No sé qué piensen los demás. Yo creo que el karma de nuevo hace su labor, y si la iglesia quemó a tantos, que se quemen las iglesias todas. Let's start the fire. Muy bien, vamos con el doctor Beltrán. Bueno, cuando Pablo hablaba de libros que se quemaban, me vinieron dos cosas a la mente. Uno, la histórica gran incendio de la Biblioteca de Alejandría, y que existen varias versiones de qué demonios fue lo que sucedió ahí, ¿no? Y que en la realidad se piensa que gracias a ese incendio se perdió una buena parte del conocimiento antiguo, y por eso es que tardamos muchos años, ¿no?, en una etapa medio oscura del planeta. Pero también recordé, por supuesto, la obra de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451. Y yo vi la película del 60 y tantos, del 66, 60 y algo así, y pues yo no había leído para ese entonces el libro, y pues era verdaderamente sorprendente que pues es una forma de controlar, ¿no?, a las masas, el eliminar con el conocimiento y con la literatura, y que la única forma de transmitir ahora los libros era pues que cada uno se aprenda, o sea, de los sobrevivientes, de los que estaban ahí, se tenía que aprender un libro. Yo no sé si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de ver esta película más reciente, que ya es de los 2000, 2016, una cosa así, con Michael B. Jordan, pero bueno, yo no sé, porque era muy importante en la película del 66, aunque ya estoy pisando el terreno de los bomberos, pero ya nos acercamos a la hora, el outfit que llevaban estos, que eran pues como policías, que eran más bien, ¿no?, los que reprimían, y que tú pensabas que eran los que iban cuando yo lo veía en esa época también, que la vi de niño, pues yo pensaba que ellos eran los que iban a hacer a salvar los incendios y todo esto, y al contrario, ¿no?, ellos eran los que provocaban las quemazones terribles, ¿no? ¿Qué les parece esta peli? Yeah. A mí todo lo que provoque quemazones terribles me parece fenomenal. Vamos ahora con Enrico Wood. No, si se acuerdan, en El Cuervo de Alex Proyas de 1994, ¿no? La película inicia con esta noche que es real, bueno, es real o era real antes en Detroit, que era la noche del diablo, en donde se cometían este crimen que se llama el arson, ¿no? Así es como lo clasifican, que incendiaban edificios vacíos, ¿no? En Detroit, porque como ustedes saben, ahora que las automotrices abandonaron Detroit, pues también la economía de la ciudad se fue completamente para abajo,
y habían varios edificios desalojados, los cuales eran aprovechados. En la noche del diablo es en la noche de Halloween, o una noche antes de Halloween, y incendiaban estos edificios, ¿no? Entonces, todo el punto en El Cuervo, la razón por la que los matan, es porque trataban de desalojar a los habitantes de un edificio para poder quemarlo, cosa que se me hace como muy amable por parte del gángster, ¿no? Como desalojar ahí a los habitantes del edificio y después quemarlo after the fact, que para mí es como si terminó matándolos de todos modos, pues ya, ¿no? Échatelos ahí con todo y vivientes, ¿no? Pero sí, básicamente en El Cuervo inicia ahí en esta noche que supone que sucedía, ¿no? En Detroit. Y me voy a ir a otra película que no tienen realmente ya nada que ver con El Cuervo, que es The Changeling de Peter Medak, ¿no? Que es curiosamente en el final, es una de las casas embrujadas que decide cometer suicidio, se inmola automáticamente. Y aparte que es una escena muy curiosa porque hay como una onda psíquica que está ocurriendo. Exactamente, que el cuate al que le hicieron el switcheroo, que era el anciano, que era un ¿cómo se llaman estos cuates? Los que nada más jalan varo en Estados Unidos para hacer leyes. Era un senador, cierto, perdón, se me fue la onda ahí. Este senador, pues, si ustedes no lo saben, es un cambio ahí que hace, ¿no? El verdadero niño es asesinado por su padre y se lo cambian ahí por un cuate de un orfanato y crece en la abundancia y pues este fantasma no está tratando de obtener la verdad. Y en esta escena, pues el senador está teniendo como una visión, ¿no? Mientras ve este medallón que le dieron en su orfanato, y George C. Scott ve a este mismo senador que está a probablemente kilómetros de distancia, subiendo por las escaleras, caminando hacia un incendio sobrenatural provocado por esta casa, ¿no? Ese es un gran final ahí de The Changeling, una de las grandes películas de sobrenaturales, de fantasmas que hay. Y normalmente, pues, la casa no es la que se prende en llamas por sí sola, sino alguien más le prende en llamas, como lo vimos ahí en Doctor Sleep, que es esta secuela de The Shining, en donde Danny Torrance decide hacer lo que su padre no pudo hacer en la original, que es prenderle un cerillo ahí al Overlook Hotel. Yeah, pues evidentemente casas que se queman, ya sea porque son embrujadas o por algún motivo de otro mundo, pues tendríamos que hablar de la casa de Enrique de Martino en El Maleficio, ya sea en la versión telenovela mexicana o en la versión película, porque también la casa de Enrique de Martino acaba en llamas porque Bael, el espíritu que estaba en el cuadro, pues es traicionado por todos, incluido por Lucía Méndez, y entonces se enoja y incendia su casa. Vamos ahora con Eric Ortiz. Creo que Halloween, hablar de toda la franquicia, y es creo que una buena transición de incendio rumbo a bomberos, porque bueno, en la nueva versión en el 2018, que ya había pasado, ¿no? En Halloween 2 ya le habían prendido fuego a Michael Myers, y en la anterior, en esta nueva versión de David Gordon Green, pues también al final, ¿no? Parece que ya por enésima vez se murió quemado, ahora en la casa de Laurie Strode, pero bueno, ahora en Halloween Kills, al inicio también, repito, ahora son los bomberos los que lo salvan milagrosamente, ¿no? Ahí hay una escena donde Laurie desesperadamente les dice, ¿no? Pues no, déjenlo quemarse, ¿no? Pero lo salva, y el muy malagradecido Michael Myers termina matando a esos bomberos que lo acaban de salvar. Creo que es medio decepcionante la película, igual como en ese lado violento, pero al menos esa secuencia no está nada mal desde el POV de primera persona, ahí matando a los bomberos. Pues de hecho, justo ya hay toda una petición pública en los Estados Unidos para que se reedite la película y se quite la escena donde matan al bombero, porque pues los bomberos son héroes absolutamente, y esa escena provoca agresión y violencia contra los bomberos, y entonces esta sociedad, ¿no? tan peculiar que son los norteamericanos, donde la mitad de su población no se quiere vacunar porque pues les da miedo, pero comen toda la grasa y todo el azúcar y todo el alcohol y se meten todas las drogas, pero eso sí, una vacuna, no, eso sí está muy difícil de que nos lo pongamos. Pero bueno, ya empezó esta petición para que The Halloween Kills
lo quiten. Y efectivamente, entremos ya, y seguiremos hablando evidentemente de incendios, porque una cosa va ligada a la otra, pero entremos a nuestra sección de bomberos esta noche, ese heroico cuerpo de bomberos, y para hacer esta transición, vámonos a nuestro siguiente segmento musical de la noche, y vamos a escuchar otra de esas canciones que en 99 no se escuchan, pero en Radio Mórbido sí, y esto es Merenglass con Llegó el Bombero, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Ay, papi, me estoy quemando. Me quemo. Llamen a los bomberos que llegó Merenglass. ¡Suéltala! Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Tranquilo, papá. ¡Qué swing de esto! ¡Mete mano! Está que quema, está que arde, está caliente, está encendido, está que quema, y está que arde, está caliente. ¡Apague este fuego! Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Está que quema, está que arde, está caliente, está encendido, está que quema, está que arde, está caliente. ¡Ay, mami, apaga este fuego! Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Ven aquí con papá, vamos todos a gozar. Con Merenglass. Tranquilo, tú lo sabes que sí. Dedicado a toda la gente que baila zumba. Ay, mami, te quema. No te apures que nosotros te apagamos ese fuego. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Está que quema, está que arde, está caliente, ay, me quemo. Está que quema, está que arde, ay, que estoy caliente. Apague este fuego. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Tranquilo, con mucho cariño para todos los bomberos. Iván Barba, gózalo, papá. Ese bombero si tiene swing, apague ese fuego. Tú lo sabes que sí. Me quemo. Fuego, fuego, Tranquilo, papá. fuego, fuego. Cuidado que me quemo. Fuego, fuego. ¿A quién? Merenglass. Llamen los bomberos que me quemo. Ay, me quemo. De regreso en Radio Mórbido incendiario y bomberil, después de escuchar a Merenglass aquí por Ibero 90.9.
90.9 a través de Radio Mórbido, su programa de confianza que le trae esa música que usted nunca pensó escuchar, ni en un programa de terror, ni en esta estación. Vamos a nuestra siguiente ronda, que será la última ronda de Eric Ortiz, porque pues tiene labores que hacer en el heroico Cuerpo de Bomberos para entrenar a los nuevos cadetes del terror, a ver si aprenden algo. Entonces lo dejaré al final. Vamos con nuestro bombero tropical, Nico Ruiz. Pues bueno, para hacer la transición entre incendios y bomberos, les quería contar de dos películas que no tienen mucho que ver, pero que me atormentan mucho por la idea de cuando empieza un fuego, ahí en donde los bomberos no pueden llegar, ahí en donde no hay ninguna ayuda y todo depende de la claustrofóbica situación en la que se encuentran los personajes. Una, claro, es ese gran clásico de 1981 de Wolfgang Petersen, que es Das Boot, y hay esta escena que es verdaderamente desgarradora, en donde de repente en realidad empatizas con estos personajes guiados por este comandante viejo, harto de las órdenes de Hitler, que bombardean un bombardero naval británico, y una vez que está ahí parado, le tiran una bomba más, se incendia y ven a todos los marinos incendiándose. Ellos como marinos, la primera respuesta que tienen que hacer es salvarlos, pero no caben en este barco que ya vimos, en este submarino que ya vimos atiborrado de personas en donde no puede entrar un alma más. Entonces nada más se quedan viendo en la cubierta del submarino cómo se queman los marinos británicos, y es una escena verdaderamente desgarradora. Después la otra es la idea de fuego en el espacio, y es el trauma del fuego en el espacio del capitán Miller, interpretado por Lawrence Fishburne, de esta película de la que hemos hablado tantas veces en este programa, de ese otro Paul Anderson, que es Event Horizon de 1997. Y bueno, en esa maravilla poco comprendida del terror espacial está esta idea atrás de todos los personajes que los persiguen. Y por eso pasa una y otra vez la imagen de Sam Neill en fuego, del fuego que regresa, porque es lo que atormenta realmente, el terror que atormenta y que regresa a esta dimensión absoluta de caos, a atormentar al personaje del capitán Miller, que es la idea de abandonar a sus amigos frente al terror en el espacio. Igual que los marinos de Das Boot, Miller tiene que ver a los hombres quemándose, aquí a sus hombres quemándose, sin poder ayudarlos. En estos lugares en donde el oxígeno es limitado y en donde no hay nadie que los rescate, el fuego es algo terrible. Y aquí es donde verdaderamente se valora y se empieza a pensar diferente la claustrofobia, cuando, por ejemplo, en The Towering Inferno tienes a un Steve McQueen que puede llegar a salvarte la vida. Yeah. Vamos ahora con el médico bombero Edgar Beltrán. A ver si ya estoy. Bueno, hablando ya específicamente de películas sobre bomberos y de incendios, hay esta película dirigida por Oliver Stone que es justo relacionada con el accidente, el atentado, esto de las Torres Gemelas, que se llamó algo así como Torres Gemelas, y que está protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña, y que justamente toca varios puntos del heroísmo y toda la serie de hazañas que tuvieron que hacer, y que incluso pues muchos de ellos pues murieron cuando se presenta el derrumbe de las Torres Gemelas. Pero hay un tema que se comenta muy poco relacionado con esto, que es el hecho de las enfermedades que aparecieron después, precisamente, no solo en los bomberos, digo los bomberos porque estaban pues ahí metidos, pero en la gente que sobrevivió a los atentados, producto justamente de una serie de fibras y al parecer asbestos o cosas semejantes que se metieron en la parte más profunda de los pulmones de estos sujetos que estuvieron muy cercanos a esta zona, y que justo entra dentro del terreno de las conspiraciones y todo esto, que hace pensar que pues fue que se derrumbaran las torres, pues fue algo completamente planificado por alguien en las altas esferas americanas, pero porque generó una serie de enfermedades muy poco conocidas y que generaron una serie de fibrosis pulmonares que hasta la fecha hay personas que tienen una secuela terrible y que no hay quien les pueda ayudar a recuperar los tratamientos que tienen que estar pagando, y que su seguro del Medicare americano ya no se los cubre. Y entonces eso es una teoría ahí muy interesante sobre este tipo de problemas, y todo, pues los que encabezan este movimiento de exigencia de que se devele cuál fue la verdadera causa, pues justamente son una serie de bomberos.
Pues sí, los bomberos es una profesión, la verdad, bastante ingrata en el sentido de que, pues de pronto arriesgan su vida, muchos de ellos mueren, acaban con secuelas, acaban enfermos y, por desgracia, muchos de los incendios que atienden son incendios provocados. Nos dice parte el cuerpo de incendiarios que nos acompañan esta noche, que aprovecho para saludar, a Raje Sabo, a Rufus Ruano, a Alfredo Lira, el capitán del cuerpo de bomberos del Mórbido Zombie Club de León, que se descolgaron para el festival en esta última ocasión y siempre están ahí presentes, generando casi siempre incendios ahí en León de terror. Nos da mucho gusto tenerlo. Aldrin que nos acompaña también, Irene Barrientos, Marga, que también está escuchando por ahí, Carintia, y Mar Briones, que de pronto nos comenta aquí Mar y dice, apenas me doy cuenta que está Rafa Paz, hashtag de retinas, saludos. En esta ocasión y por esta noche, Mar, no es de retinas, es derretidas. El origen de Rafa Paz. Y con esa introducción vamos justo con el mismísimo Rafa. Un saludo a Mar, que siempre está ahí atenta a todo lo que platicamos. Creo que ya quemé un par de películas de bomberos que había preparado, pero lo bueno es que creo que sí hice la tarea. Hay otra que me gusta bastante y que también es una película súper ridícula, ya que estamos en esa línea, que es On Deadly Ground, de 1994. La otra, que me acuerdo siempre mucho de esa escena, no sé por qué, es de Pandillas de Nueva York, esta película de Martin Scorsese sobre la fundación de Nueva York, donde pues cada pandilla tiene su grupo de bomberos, ellos provocan el incendio y en lugar de apagarlo, pues, siempre terminan a golpes, ¿no? Entre los nativos y todas las otras pandillas que están peleando los 5 puntos de Nueva York, si no me equivoco, así es como le llaman a la zona, y pues eso, que es una escena, creo, bastante divertida en una película un poco irregular de Scorsese, pero que ahí pues encuentra buen humor. Yeah. Pues esto me hizo recordar, y además esto viene un dato histórico. Estamos hablando de la parte de bomberos, ¿no? Y bombero es la persona que se dedica a extinguir incendios y a rescatar personas en dichos casos y otros tipos de siniestros, así como a intervenir en la prevención de estos eventuales sucesos. La historia de los bomberos se remonta, y de hecho las primeras evidencias de cuerpos de bomberos se remontan a la antigua Roma, y se le atribuye al primer emperador César Augusto la creación oficial del primer cuerpo de bomberos organizado. Sin embargo, y aquí es donde me recuerda a lo que comentó Rafa, había un personaje llamado Marco Licinio Craso, y su riqueza venía de los bienes raíces y el alquiler inmobiliario, y él había organizado una especie de servicio contra incendios en Roma. Pero también sus brigadas de contraincendios eran incendiarios. Entonces lo que él hacía es que iba y le prendía fuego a una casa y entonces luego llegaba con sus bomberos a la casa y decía, mira, pues yo te apago el incendio, pero pues más bien te compro tu casa barata antes de que se te acabe de quemar. Entonces, si le vendían la casa barata, pues él apagaba el incendio. Si no le vendían la casa, dejaba que se quemara completamente y luego nada más les compraba el terreno. Entonces, esta cuestión de los seres humanos, de prender incendios para cobrar seguros o de utilizar los incendios de una manera para beneficiarse económicamente, existe desde hace muchísimo tiempo, porque como siempre he dicho, los seres humanos olemos a gas y donde nos pongan generamos caos y destrucción. Vamos ahora en su última intervención de este programa con el incendiario de la crítica mexicana, Eric Ortiz. No me quería ir sin recomendar la más reciente película, que creo que pasó un poquito tocó el pleno año pandémico, a la más reciente película de Judd Apatow, que se llama The King of Staten Island, que la verdad para mí es como su regreso a forma después de un par de películas ahí bastante medianas, y esta película es, digamos, la vida ficticia, aunque basada en hechos reales, de este también comediante y estandopero y actor bastante joven que es Pete Davidson. En la vida real su papá era bombero en Nueva York y falleció, lo que ahorita comentaban en el chat, falleció durante los atentados terroristas del 9/11. En la película, no evitan hacer referencia al 9/11, pero mantienen esa idea, ¿no? De que su papá falleció y era bombero. Y como es una coming of age, ¿no? De un joven bastante problemático en un punto de la película tal cual, y sin papá lo educan de alguna forma. El nuevo novio de su mamá también es bombero, que es Bill Burr,
y hay como, te muestra todo este lado de camaradería entre los bomberos, prácticamente lo educan en esa, que es el gag, ¿no? Es un tipo ya bastante grandecito, pero que es como un niñito todavía, y lo educan tal cual en esta estación de bomberos. Y también la otra conexión ahí interesante que lo mencionaba ahorita en el chat está Irene Barrientos, de que uno de los bomberos en la película es Steve Buscemi, y también este gran actor, pues en la vida real fue bombero en un punto, y tiene esta anécdota de que en los atentados del 9/11 regresó a ayudar en ese lado, ¿no? Yeah. Muy bien, pues muchísimas gracias al incendiario de la crítica mexicana, Eric Ortiz. Y para hacer una transición, ¿no? Y marcar su despedida, vamos a escuchar solo un fragmento, porque no tenemos la canción completa, de Soy Bombero, de la película de Alex de la Iglesia, Mi Gran Noche. Y cómo esta canción es una parodia de todas estas canciones como la que escuchamos de Merenglás. Y después de escuchar este fragmento, donde veremos a Mario Casas cantando una canción de bomberos, regresamos con Enrico Wood y regresamos aquí a Radio Mórbido. Dormido en mi cama, oigo la campana, me bajo por la barra, todo está en calma, la adrenalina sube, cojo mi manguera, salimos a la calle, la noche nos espera, las llamas que te enrojas queman mis entrañas, un momento chica, pierdo la cabeza, de pronto aquella chica grita en la ventana para salvarla de las llamas, dime si hay que ser bombero, echar el agua en el fuego, no importa lo que se queme, siempre llego yo el primero como un buen bombero, me quemo la cara por ti. Ahora estoy en urgencias, escopido y chamuscado, ya no duermo y desvarío, que las nalgas me he pelado, y tú pasaste todo, no me mandas ni un WhatsApp, agrégame que soy tu amigo, que tú no sabes que yo te necesito como el... Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar este fragmento de la canción de Ser Bombero dentro de la película de Alex de la Iglesia, Mi Gran Noche, gran director y gran película. Y vamos ahora con Enrico Wood. O sea, yo me voy a ir con Dark City, esta otra película también de Alex Proyas, además de The Crow. No sé si se acuerdan, pero en Dark City, ¿no? Los extraños le metían memorias fabricadas a la gente, ¿no? Para ver cómo actuaban. Y en las memorias de John Murdoch, supuestamente sus padres mueren en un incendio en la mítica Shell Beach, esta playa que no puede encontrar nunca. Y supuestamente había tenido quemaduras, ¿no? Porque los bomberos lo rescatan y él le muestra a su tío ficticio que no tiene quemaduras de ese incendio, ¿no? Más tarde en la película, cuando adquiere ya control total de sus poderes telepáticos sobre la materia, lo que hace el Dr. Shriver, interpretado por Kiefer Sutherland ahí, es que él se pone las memorias de John Murdoch, estas nuevas memorias en donde le enseña a controlar sus poderes y las máquinas de los extraños para cambiar la realidad alrededor de él. Y un detalle que siempre me gustó es que uno de los bomberos que lo rescata cuando es niño es Kiefer Sutherland, es el Dr. Shriver que se inserta en sus memorias, ¿no? Entonces es como toda esta onda de que en cada una de las memorias de los momentos importantes de su vida que le habían dado los extraños anteriormente, se integra ahí y él es uno de los bomberos que le salva la vida. Y ahora yo quiero hablar de los bomberos más chingones en la historia del cine, que estos cuates hasta incluso logran reconstruir una casa por completo. Si ustedes se acuerdan, al final de Hellraiser, pues termina con la casa incendiándose, ¿no? Y con el cubo, la configuración del lamento completamente ahí entre las llamas, ¿no? Y pues claro, que en la segunda parte, Hellraiser Hellbound, pues no hubo tal incendio, la casa está completa y porque el colchón en donde muera esta mujer que trataba de resucitar a su amante, pues también está intacto, ¿no? Entonces, para mí que llegaron el cuerpo de bomberos en Hellraiser y no nada más apagaron el incendio, sino que reconstruyeron la casa por completo. Eso es uno de los retcons que siempre me ha sacado de onda de la secuela de Hellraiser, que Hellbound no es mala película, se me hace una
una escuela que expanda un poco ahí en la mitología, pero ese retcon siempre me molestó un poco, ¿no? Que la casa se quema por completo hasta las cenizas en la parte 1, al final de la parte 1, y en la parte 2 como que no pasó nada, pero eso digo que esos bomberos sí se la saben. Yeah. Pues bueno, es mucho peor el cambio de Halloween 2 a Halloween 3, donde ni siquiera hay Michael Myers, ¿no? Entonces la historia del cine está llena de estas cuestiones. Y justo si hablamos, ¿no? También de estas casas quemadas y quemas de cosas, pues tendríamos que mencionar tangencialmente a Freddy Krueger y Nightmare on Elm Street, que pues tiene que ver con que lo quemaron como si fuera una bruja y luego él regresa y siempre tiene que ver con calderas y con incendios y con cuestiones. Pero vamos ahora con el médico bombero, el doctor Edgar Beltrán. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en más de una ocasión en China y para mí fue una de las cosas que me sorprendió era que en los closets, cosas que incluían dentro de los kits básicos, incluían una máscara de protección antigases en caso de los incendios. Y entonces, en todas las habitaciones tenían este tipo de cosas, eso y unas como mantas plateadas especiales justo para cubrirte, ya sea para protegerte del frío o protegerte de las quemaduras, porque ellos tienen esa cultura de los incendios como muy, muy clavada. Y entonces me vino a la mente también una película china, curiosamente, que no sé, yo tuve la oportunidad por ahí de ver, es una película del 2014, que se llama algo así, As the Lights Go Out, algo así como mientras la luz se apaga, y justamente es una película sobre incendios, sobre cómo el protagonista, que es un cantante muy famoso chino, que se llama Nicolas Tse, él es uno de los tantos protagonistas, y utilizan instrumentos de alta tecnología, China, claro, para los bomberos apagar los incendios. Entonces es muy interesante cómo, a pesar de que estamos en el otro lado del mundo, y bueno, los chinos que tienen mucha tecnología para ese tipo de cosas, es una cosa que la tienen muy clara, ¿no? Que sin duda emplean la tecnología y dotan a sus cuerpos de bomberos de mangueras de alta presión, drones, robots, una serie de robots de tierra, muchas cosas que utilizan para buscar sobrevivientes y es bastante interesante. Yeah. Digo, hablamos de cuerpos de bomberos, ¿no? Y evidentemente, pues los cuerpos de bomberos en todo el mundo son distintos y tiene que ver con el desarrollo económico de cada país. Nosotros de pronto hemos podido ver en México, pues casos muy tristes de los cuerpos de bomberos, ¿no? Y cómo de pronto ahí, cuando se quemó esta discoteca Lo Bombo, pues los bomberos tenían así como 3 cubetas y una pipa de agua que ni le servía el motor, pero bueno, años después, donde fue esa discoteca quemada, ahora tenemos una estación de bomberos ultra moderna, con unos ultra camiones que tienen pues nada más la reserva de gasolina, porque pues no hay presupuesto para llenarles el tanque, pero pues si usted tiene, ¿no? De pronto un incendio, ojalá tenga vales de gasolina para que le llegue la pipa de bomberos. Vamos con Nico Ruiz. Ahorita que Rafa mencionó Marea de Fuego, y eso me hizo pensar mucho que sí hay un cambio radical en las películas de acción y en las películas populares norteamericanas después de los atentados del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre se volvió como verdaderamente sagrado tocar a los bomberos de esa manera. No podías ponerlos con el trauma de papi y en estas peleas de algún incendiario ahí y hacer como un melodrama extraño ahí mezclado con eso, pero tampoco no podías hacer muchas otras cosas. No sé, en el Día de la Independencia, por ejemplo, van rescatando a sobrevivientes en un camión de bomberos destruido y lo que sea, pero todo lo que muestran todas estas películas antes del 11 de septiembre es como la derrota de los cuerpos de bomberos y la derrota de toda la estructura gubernamental, algo que después los americanos no podían aceptar dentro de su cultura. Y bueno, justamente en ese asunto y en el asunto, también pensando en Fahrenheit y esto, en el asunto de los bomberos que inician fuegos, siempre me quedó la imagen de John McClane, del personaje de Bruce Willis de Die Hard, como alguien al que recurrentemente lo salvan todas las instituciones de bomberos, y los bomberos están ahí presentes sobre todo en las primeras 2 películas, en la del 88 y en la del 90, pero que son estas instituciones que están ahí para salvar a un tipo que en verdad, pues sí, está ahí para apagar fuego, pero
creando fuego, creando todo problema. Digo, en la primera película se salva de un salto mortal de bungee muy extraño con una manguera de bomberos amarrada a la cintura, por supuesto, y en la segunda termina como con un traje de bombero peleando en el ala de un avión, prendiendo un fuego para que los demás aviones que se están quedando sin gasolina puedan llegar a la pista. En todo caso, es interesante que ahí todas las instituciones fallan y de repente solo queda como esta arquitectura extraña, el camión de bomberos derruido en el Día de la Independencia, la manguera perdida arriba de un edificio, el uniforme de bombero de John McClane peleando contra Fidel Castro, y todas estas son estas cosas que se quedan ahí de una infraestructura que no puede aguantar y que no tienen, verdad, a héroes natos, sino al héroe de collar azul. Después del 2001 es imposible pensar de nuevo en Marea de Fuego, en Duro de Matar, en el Día de la Independencia, porque los cuerpos de bomberos se volvieron otra cosa, se volvieron algo heroico y algo eficiente, y por eso ahora todas las películas de bomberos que salen son esta cosa horrible en una amalgama como ideológica y bastante chafa de heroísmo nacional. Yeah. Muy bien, a ver, la mayoría de los bomberos pertenecen a cuerpos de titularidad pública, eso quiere decir que le pertenecen, ¿no?, a el gobierno local o al gobierno federal, y pueden ser de dos tipos, asalariados o voluntarios. Y esto es muy importante decirlo, en la mayoría de los cuerpos de bomberos, la gran gente que hace toda esta labor son voluntarios, tienen otro trabajo, ganan de otra cosa y son voluntarios para hacer esta labor de arriesgar su vida. También existen, evidentemente, bomberos privados, ¿no? Bomberos forestales, bomberos de fábricas y empresas, como por ejemplo Pemex, que tiene su propio cuerpo de bomberos, o pues Shell o todas las compañías que son de químicos y de hidrocarburos, que en sus instalaciones tienen sus propios cuerpos de bomberos, porque pues si sucede algo, no se pueden esperar a que lleguen los demás. Vamos ahora con Rafa Paz. Siguiendo también eso como la línea de las películas de desastre, hay una que de niño me hizo tener extrañamente pesadillas a lo largo de los meses, aunque no es una película de terror. Se trata de Volcano y las pesadillas no eran precisamente porque fuera una mala película, porque creo que sí lo es, pero sino que durante meses soñaba que en el cubo de mi edificio salía un volcán y a veces alcanzaba, como vivía en el cuarto piso, a veces alcanzaba a sobrevivir el volcán, a veces no, como que dependía, yo creo, de cómo andaba de humor en la semana, pero pues esta es una película, como les decía también de las otras, ridícula en todos los sentidos, ¿no? Aparece un volcán a la mitad de Los Ángeles y pues Tommy Lee Jones es como un sismólogo, si no me acuerdo, o es el que coordina como el sismógrafo ahí en Los Ángeles, y de la nada, pues le toca, ¿no? Como ver que sale el volcán, se pone las pilas y él organiza toda la respuesta de la ciudad para que puedan detener la lava, ¿no? Pone a los bomberos a tirar todo el agua de los camiones y a encerrar la lava para que se pueda parar. Luego va y salva un hospital explotando un edificio. Y creo que lo más chistoso es que al final la verdadera tesis de la película es que en los desastres naturales todos somos iguales, ¿no? Entonces, gracias a la ceniza del volcán, porque todos quedan como cubiertos de ceniza, pues se acaba el racismo en Los Ángeles, lo cual creo que es algo bastante increíble para nuestras épocas y que pues ya nadie se atrevería a hacer eso, ¿no? No veo a La Roca sobre todo, por ejemplo, pensando en esta película que sacó hace algunos años creo que era La Falla de San Andrés, no, algo así se llamaba, ¿no? Pues es como un héroe bastante correcto y creo que Tommy Lee Jones lo hace pues de manera un poco más brusca y rasposa y eso siempre se agradece. Y bueno, eso, ¿no? Que al final la ceniza de un volcán acaba con el racismo, entonces bueno, ahí está una idea para el que quiera solucionarlo. Y la otra es una escena muy, muy pequeña en la primera adaptación que hubo de Spider-Man al cine, la que hizo Sam Raimi, donde, bueno, en el cómic no hay como toda esta tradición de que Spider-Man continuamente le ayuda a los cuerpos de bomberos a salvar gente y de que en realidad es como el héroe que creo que más está pegada a esa parte, ¿no? Donde sí trabaja a diario salvando gente, que a las películas a veces se les olvida un poco y bueno, en esa escena entra Spider-Man al edificio porque los bomberos ya no pueden y cree que hay una viejecita atorada en el incendio y resulta que es el Duende Verde como con una capita así de esas que tejen las abuelitas, ¿no? Incluso haciendo voz de abuelita William Dafoe, lo cual también creo que
a las películas de superhéroes de ahora les falta ese sentido del ridículo y el que se valga, digamos, pues eso, reírse, ¿no? De la película misma. Ahora son un poco más serias. Entonces, esa escena siempre me gustó mucho y creo que refleja algo que el personaje siempre hace, ¿no? Que es ayudar a los bomberos de Nueva York. Yeah. Pues con estos comentarios, yo me acuerdo justo de la película Volcano, y hay dos cosas ahí como muy simpáticas de la película. Una que tiene que ver ¿no? con la evolución del planeta geográficamente, porque pues un volcán se tarda miles de años en surgir y crecer, y aquí en la película, así como que en 15 días, ¿no? Le da comezón, le sale un megabarro a la ciudad y explota, cuando eso tendría que haber pasado en unos cuantos cientos de miles de años. Pero la otra es que en los efectos especiales de esta película, que todavía, como decía Rafa al principio del programa, son efectos físicos, ¿no? Porque el fuego digital es, ¿no? Así como edulcorado y nada más no pone. Pero hay una escena en esta película donde sobre una calle de Los Ángeles, ya en plena erupción, avanza una como nube destructiva a lo largo de toda la calle de fuego, y en los extras de la película, cuando hacían esas cosas que se llamaban DVDs y traían extras, uno puede ver dentro del making of cómo para hacer esta escena lo que ellos hicieron fue una maqueta de esta calle, pero la pusieron de manera vertical y pusieron el lanzallamas en la parte de abajo y grabaron con la cámara arriba. ¿Por qué? Porque el fuego no viaja horizontalmente. El fuego viaja vertical hacia arriba y es una cuestión que tiene que ver con la gravedad. Entonces, esa escena donde esta nube de fuego recorre toda la casa, en realidad es físicamente imposible de que suceda, pero se ve muy bien. Entonces, le agradecemos a los efectos físicos y a la magia del cine que nos proporcionaban estas cuestiones. Y ya que empezó Rafa el programa hablando de bomberos cuando no tocaba y nos habló de esta película de Cantinflas, del bombero, con esa idea de Cantinflas bombero, cine mexicano y el tema de bomberos en general que estamos hablando ahorita, nos vamos a ir a nuestro último segmento musical de la noche, y pues es una canción que estando en México y siendo cultura pop, no podíamos dejar de tener, y con todos ustedes, a continuación, Daniela Romo con Que vengan los bomberos. Esto es un incendio y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Estaba yo tranquilamente
son candela, brasa, carbón y humo. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9, después de escuchar a Daniela Romo con Que vengan los bomberos. Y ya que hablamos y estamos hablando de bomberos, tendríamos que decir que los pobres bomberos no solo atienden incendios, sino los hemos visto salvar gatitos, los hemos visto evitar que gente se suicide aventándose de los edificios, evidentemente en situaciones trágicas como los sismos que hemos tenido, los terremotos en la Ciudad de México y en el resto del mundo. También los bomberos es un cuerpo, ¿no? Que está ahí de rescate. En realidad creo que los bomberos hacen toda una serie de labores de rescates que no solo tienen que ver con el fuego, pero incluso, y estoy pensando ahorita, que también los bomberos han tenido que enfrentarse sin saberlo y sin quererlo con zombies infectados o poseídos, y tendríamos que hablar de REC, esta gran película de Paco Plaza y Jaume Balagueró, donde pues todo empieza con un heroico cuerpo de bomberos que llegan a un edificio a atender una emergencia doméstica y pues todos conocemos lo que pasa. Creo que en la versión norteamericana de Quarantine también repiten el asunto del cuerpo de bomberos y todo empieza justo con una reportera que está con los bomberos haciendo como un reality show y de ahí se desenlaza toda la historia. Grandes bomberos, los de REC de Paco Plaza. Sigamos esta ronda y empecemos con Enrico Wood. O sea, a diferencia de los gringos que los tratan como superhéroes con buena razón, allá en Francia pues no tanto. Vi una película reciente que se llama Titané, de Julia Ducournau, en donde así se las pongo porque solo en Francia se les ocurren estas cosas. Una asesina en serie tuerquera que tiene relaciones con un automóvil y que queda embarazada del automóvil, se hace pasar por el hijo perdido de un bombero, de un jefe de bomberos que se inyecta esteroides, ¿no? Y hay una escena ahí genial en donde pues le da otra vez como por sus viejos hábitos de tuerquear encima de automóviles, nada más que aquí tuerquea encima de un camión de bomberos y todo el cuerpo de bomberos francés pues se le queda viendo así como qué demonios está pasando aquí, igual que yo, estaba con la misma cara y el jefe del cuerpo de bomberos dice no, dejen que mi hijo baile, le tuerquee al camión de bomberos. Sí, Titán es una de esas películas que es como difícil de recomendar, pero sí véanla. Julia Ducournau la hizo antes de esa, la de Raw, la película esta de la escuela de veterinarios donde son caníbales. Bueno, esta chica se vuelve caníbal. Eso es un lunes en la mañana en Francia, no hay bronca, no pasa nada, es completamente accesible. Titané es como otro nivel más allá, pero sí, ese cuerpo de bomberos se quedó como con cara de ok, no, pero es una película que vale la pena. Es una cosa como entre Cronenberg y si Cronenberg comiera quesos franceses todos los días. Muy bien, pues digo, sin tratar de empezar ningún incendio y ninguna controversia ética en este momento, me queda la pregunta de dónde fue que viste esa película. No, ya está en VOD. No se ha estrenado en México. Perfecto, ya está en VOD
Con un VPN, un buen VPN, pueden verla ahí en los servicios de... Seguimos cayendo en ligeras y delgadas líneas éticas en esta... Tienes que pagar por ella de todos situación. modos, aunque tengas el VPN. De todas formas, tienes que pagar por la cocaína si te la quieres meter y eso no la hace legal. Vamos ahora con Rafa Paz. La última película que había notado era justo Rec, entonces creo que solo contaré una anécdota para terminar quizá mis participaciones, no lo sé, pero el bombero más rápido que vi una vez en la vida, quedé atorado rumbo a Lomas Verdes en el tráfico y la combi de adelante se empezó a incendiar con gente adentro y el taquero que estaba en la esquina, muy, muy listillo, agarró una coca, la agitó y con eso apagó el motor. Entonces nunca supe cómo se llamó ese héroe anónimo, pero creo que quizá ese es un buen ejemplo de cómo todos tenemos también un bombero dentro de nosotros. Yeah. Justo, a ver, hemos estado hablando de bomberos y hemos estado hablando de incendios, y creo que hay muchas distintas cuestiones y distintos settings, tanto ficticios como reales, de los que podríamos hablar. Hace no mucho tiempo, en la carretera México-Puebla, acaba de haber una tragedia donde un tráiler se dejó ir con todo contra unos coches y acabó un incendio multitudinario de automóviles ahí. Escena que mi mente, que se remite y se dirige todo el tiempo al cine, cuando escuché esa noticia no pude dejar de pensar en Terminator, ¿no? Y entonces el T-1000 saliendo entre las llamas. Pero toda esta cuestión de incendios en carreteras y en autos, ¿no? Y explosiones también, por ejemplo, podríamos hablar de Final Destination también, cuando está todo este choque y al final también aparecen estos incendios en los autos. Y ya que hablábamos de bomberos heroicos, creo que hace no mucho tiempo también en redes sociales estuvo dando vueltas una imagen de un tanque de gas en un restaurante o un puesto de tacos o en algo que se incendió y que salió el bombero cargando el tanque de gas con llamas del local hacia la calle, lo cual nos remite de nuevo a que los bomberos son grandes héroes, y mientras menos recursos tienen, creo que su heroísmo crece. Vamos ahora con el doctor Edgar Beltrán. Bueno, hay varias series de televisión que hablan justamente sobre bomberos, ¿no? Probablemente aquellos que fueron fanáticos de la serie de Grey recuerdan que ellos interactuaban con un grupo de bomberos, y de ahí sale como manera de spin-off esta serie que se llama Estación 19, y bueno, hay varias, ¿no? Yo creo que sin duda la más característica de las series de televisión sobre bomberos, pues es Chicago Fire, que justamente lleva ese nombre porque recuerda el gran incendio de Chicago, y de ahí que justamente de las competencias de bomberos que hacen, pues uno de los grupos que siempre están en los primeros lugares son los bomberos de Chicago, y estas competencias pues incluyen no solamente pericia, velocidad, agilidad, sino una serie de actos casi hasta acrobáticos, ¿no? Entonces, Chicago Fire, hasta eso es una serie aceptable, es buena, tiene algunas cosas que son anatómicamente incorrectas, pero bueno, es una buena serie. Y bueno, como todo se va entrelazando, ¿no? Tienes que ser, además, cualquiera puede tener el instinto de ayudar, como esta historia fantástica que nos acaba de contar Rafa, de ayudar a apagar un incendio, pero sin duda un entrenamiento adecuado y tener los conocimientos es básico para poder hacer esa labor. Sin duda. Vamos ahora con Nico Ruiz. Bueno, Beltrán mencionaba lo anatómicamente incorrecto y creo que nos ha faltado hablar de lo anatómicamente correcto. Hay una parte, todo un tropo alrededor de los bomberos, que es la sexualización de los bomberos y que no hemos tratado aquí, y que obviamente es algo muy fuerte al punto en donde, por ejemplo, varios departamentos de bomberos franceses, que como decía Pablo, tienen cierto dinero público, pero también se rigen por cuestiones de voluntariado y por cuestiones de donaciones del público, venden sus calendarios porque los bomberos están entrenados y están tronadísimos y están buenísimos, y venden sus calendarios con poca ropa o con nada de ropa
para juntar dinero para pagar incendios, lo cual me parece totalmente loable en todos los sentidos. Y hay que pensar esto también en los tropos, por supuesto, de la televisión y por supuesto de las películas, o sea, no nada más en la sobreexcitación americana con Magic Mike y demás, pero por ejemplo pensemos en una escena devastadora, que es la escena que cambia absolutamente todo en la película, tal vez la única película buena que ha hecho Aronofsky desde Pi, que es The Wrestler, en donde el personaje de Ram Robinson de repente tenía que ver a su hija al día siguiente, pero se pone una peda espectacular y aspira cocaína y acaba durmiendo con una persona con una chava que tiene un fetiche con los bomberos y que ve este cuerpo deshecho pero enorme y musculoso como algo que se acerca bastante bien de lo que puedes agarrar en un bar a un bombero de calendario. Cuando se despierta, Ram Robinson ve que todas las paredes están puestas con calendarios de bomberos, que incluso las sábanas tienen imágenes de bomberos sensuales, y ahí se da cuenta que está viviendo en una total fantasía, falla en la cita con su hija, pierde su trabajo, y de ahí todas las cosas terribles de la película se van enlazando. Todo esto para decir que también alrededor del cuerpo heroico de bomberos está esta idea, que es la idea del salvador sensual, una idea que ha alimentado también a la literatura rosa en muchísimos sentidos, y que es esto, que todos soñamos con que alguien nos saque de las llamas entre sus brazos musculosos y nos lleve a otro lugar mejor. Yeah. Pues escuchábamos justo, ¿no? A lo largo del programa, canciones como el fragmento de la canción donde sale Mario Casas, que justo sexualiza todo el asunto de ser bombero, o la canción de Merenglass, donde también no solo sexualizan al bombero, sino hacen doble sentido con el asunto de las mangueras, así como al principio nosotros de una manera velada también lo hacíamos diciendo que Beltrán arregla mangueras todo el tiempo. Pero ya que hablamos de la sexualización de los bomberos, y ya que la sexualización generalmente y el sexo sucede en las camas, pues abre la puerta para un último segmento musical de esta noche, y sin duda queda perfecta la canción de Midnight Oil con The Beds Are Burning, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9 para cerrar este gran programa incendiario de fuegos, incendios y bomberos. Últimos comentarios y despedida. Nico Ruiz. Bueno, yo no quería acabar el programa sin comentar esa gran película de Isao Takahata de 1988, que es El cementerio de las luciérnagas, como esta película que le dio otra vida a Estudio Ghibli, en el sentido de que todavía podían hablar, por supuesto, de la fantasía, pero que también podían a través de la animación decir dolores verdaderamente reales. ¿Y por qué? Porque no nada más regresamos a la idea que les decía de las bombas incendiarias en Japón, que causaron como muchísimas muertes y muchísimo sufrimiento, sino que logran como con una enorme tragedia terrible, sacalágrimas, hablar de lo verdaderamente espantosos que somos los seres humanos con la crueldad que utilizamos a través del fuego, y a través del fuego como esta cosa de repente irremediable, que se puede propagar y causar estos incendios y que no hay alma que pueda controlar. Si nos vamos a la idea prometeica, pues sí, el fuego es lo que nos dio todo, lo que empezó todo, lo que nos hizo pasar de lo crudo a lo cocido, pero también es esta cosa que hemos aprendido a maestrear para hacerle daño a otros y para causar un sufrimiento inconcebible. Es muy interesante pensar en esta película justamente como el abandono de las casas, el abandono de la familia, el abandono de absolutamente todo lo que puede el fuego del ser humano consumir. Yeah. Doctor Edgar Beltrán. Acabamos de escuchar esta canción del grupo Midnight Oil, lo que son originales de Australia, y bueno, ya al principio hablamos sobre los grandes desastres que hubo, al principio de la pandemia hablábamos de ese gran incendio de Australia, pero esta canción en especial es sumamente representativa porque habla de cómo las tribus originarias de Australia han sido desplazadas de sus sitios originales donde vivían. Y justamente hubo una polémica en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 porque se pedía que fueran ya reinstalados de manera definitiva, y aunque el primer ministro en aquel entonces se negaba a hacer toda una serie de cambios,
pues fue sumamente emotivo que los integrantes del grupo, cuando cantaron la canción, utilizaron unas playeras negras donde tenían la frase, perdón, sorry, decían, sorry. Y entonces decían sorry haciendo alusión a estas tribus originarias. Y eso es pues sumamente padre. Y por último, en Netflix, hablando de bomberos, pueden ver una miniserie documental de 4 capítulos que se llama Five Chasers, que es sumamente atractiva y que la verdad es que esta sí es anatómicamente correcta porque tiene varios aciertos técnicos y que la verdad es impecable. Se las dejo por ahí. Yeah, muy bien. Hablamos de Australia y yo estuve a punto de poner en este programa una canción que se llama El baile del koala, en honor a todos los koalas que murieron en Australia. Entonces vamos a guardar medio segundo de silencio por los koalas. Listo, guardado el medio segundo de silencio. Últimos comentarios. Si lo pago es legal. Enrico Wood. Pues sí es legal. Y hablando de legales, ¿no? Pues tienes una serie en Netflix que se llama Midnight Mass, y pues para echarles a perder el final, es un incendio provocado por vampiros, porque toda la isla se transforman en vampiros, ¿no? Y al final, pues como les agarra la cruda moral de que se chupetearon a todos en la isla y todos se transformaron en vampiros, pues deciden mejor esperar la puesta del sol y morir ahí todos, y se cargan a la isla porque ¿no? la exposición al sol crea este incendio masivo y toda la isla vale gorro y no habían bomberos en ningún lugar que rescataran ese lugar. Yeah, muy bien. Esto me hace recordar, evidentemente, esta película donde ya escasean los humanos, ¿no? Y ya no puedes tomar 100% sangre, y que empieza con un noticiario donde dice que hay muchos incendios forestales, que es por los animales vampiro, que pues como no tienen tanto raciocinio, pues salen de día, se incendia el venadito y se incendia el conejito vampiro y hacen que se incendie todo el bosque. Vamos con últimos comentarios de nuestro invitado especial de hoy, Rafa Paz. Pues creo que solo me queda agregar que gracias a la música del programa de hoy descubrí que Resortes protagoniza el video de Daniela Romo, lo cual es todo un descubrimiento, aunque no lo crean, y me voy a llevar ese recuerdo en la memoria. Pues muchas gracias por haberme invitado, chicos, y estuvo bastante divertido. Radio Mórbido es un programa educativo en muchos sentidos, y por eso una universidad es nuestra casa. Ibero 90.9. Esperemos tenerte de regreso en varios programas más y que sigas aprendiendo tú con nosotros y nosotros contigo y todo el público con lo que decimos. Con esto despedimos el programa, no sin antes agradecerle a todos los incendiarios que nos acompañan en vivo todo el tiempo, al Mórbido Zombie Club, al Mórbido Army, a Marga, Carintia, a Aldrin, a toda la gente que nos escucha. Y recordemos que también de pronto los incendios borran cosas y se utilizan para desaparecer evidencias o cuestiones. En el caso mexicano, como siempre, vamos a cerrar con este rolononón que nos recuerda a esa águila postrada en ese nopal devorando esa serpiente. Pues recordemos que a Cuauhtémoc dicen que les quemaron sus pies, y el árbol de la noche triste donde lloró Hernán Cortés hace no mucho tiempo desapareció por un incendio provocado. Nos despedimos de todos ustedes desde la gran Tenochtitlán, capital del Imperio, y como siempre, ¡viva México!